Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 4 de la epístola a Santiago. Y estamos llegando al final de esta epístola, donde hemos encontrado mensajes poderosos, muy buenos, acerca de la conducta cristiana, cómo debemos comportarnos, vivir, cómo debemos actuar, acerca de lo que debemos hacer como cristianos, reflejar en nuestra vida práctica lo que decimos ser. Ahora, el capítulo 4, que es el que nos corresponde leer hoy, el apóstol habla de varios temas importantísimos. Es sencillo, muy corto, solamente tiene 17 versículos, así que es fácil de poder leer, analizar y profundizar. El apóstol habla de la humildad. Enfatiza la importancia de esta parte, la humildad y la sumisión a Dios. También Santiago habla de no juzgar a las demás personas y critica la ambición y la lucha por el poder. También el apóstol Santiago recuerda la incertidumbre de la vida y la importancia de depender absolutamente de Dios. Por eso es importante que analices todo lo que Dios te dice aquí en este capítulo y reflexiones en tu vida espiritual, en tu vida cristiana. Dice la Biblia, Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Nótese bien esa introducción que hace el apóstol a el tema que va a tratar. Cuando la satisfacción del egoísmo predomina en los seres humanos, no hay fin para las rivalidades y las luchas. Cada uno ve en los demás un obstáculo para la satisfacción de sus deseos personales, y a esto se está refiriendo el apóstol. El apóstol se ocupa de los males específicos dentro de la iglesia que eran el resultado de las lenguas sin control y corazones rencillosos. El egoísmo es la raíz de toda la división y confusión. Y ahora el apóstol está atacando esta problemática. Mira que ya ha dedicado un capítulo a hablar sobre la lengua, los desastres que hace la lengua. Ahora, después de haberles hablado de esto, el apóstol Santiago luego les presenta acerca de los problemas, las rencillas, los pleitos. No es bueno como cristianos andar en esas problemáticas. El egoísmo que constantemente busca reconocimiento y ventajas es la raíz de todos los conflictos personales que con frecuencia producen rivalidades. Y hoy el Señor nos está enseñando y aconsejando a renunciar a todo esto. Renuncia a ese egoísmo. Renuncia a esas rivalidades y ámense unos a otros. Cuando hay amor en la iglesia, esa iglesia puede progresar. Y ahora, desde el versículo 2 en adelante, el apóstol empieza a desglosar la causa de esas rivalidades también. Ya dijo que el egoísmo, ahora dice algo más. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora mira bien, está hablando ahora de la oración. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque hay rivalidad en vuestro corazón, hay egoísmo. Y aquí está diciendo el apóstol indirectamente que cuando tú y yo estamos en pleitos con los hermanos, no podemos recibir lo que le pedimos a Dios, porque hay en nuestro corazón rivalidad, hay en nuestro corazón envidia, y eso no es bueno. Dios no lo tolera, no lo acepta. Así que ¿cómo vas a pedirle al Señor algo si en tu corazón hay envidia, hay rivalidad? Esto debes eliminarlo. Y el versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Terrible esto. Esto ya es otro tema también, aunque va entrelazado. Pero la amistad del mundo, mira que hay muchos cristianos que les encanta estar revisando lo que el mundo hace, que les encanta estar pendiente de las celebraciones y las fiestas que el mundo realiza. Les encanta, no sé por qué, sobre todo en las épocas de Navidad, de diciembre, fin de año. Hay muchos cristianos adventistas que les gusta estar allí pendientes, involucrados en esos asuntos. Eso es malo, dice el texto bíblico, porque eso sería hacer amistad con el mundo. Ahora, para comprender un poco más, este tipo de amistad no es aquella
con la cual tú te relacionas con las personas paganas para predicarles el Evangelio de Cristo, porque este es otro extremo. O sea, no puedes decir, bueno, la Biblia menciona y Santiago dice que no puedo hacer amistad con el mundo, entonces ¿cómo puedo predicarles el Evangelio? Eso es diferente. Tú te relacionas con las personas del mundo solamente para predicarles el Evangelio de Cristo y traerlas a Cristo Jesús. Ese es el objetivo. Pero si tú te relacionas queriendo hacer lo que ellos hacen y envidiando lo que ellos hacen, entonces es allí donde tú estarás haciéndote amigo del mundo y te constituyes enemigo de Dios. No puedes perder el enfoque. Te relacionas con las personas que no conocen a Cristo con el objetivo de traerlos a Cristo Jesús. Ese es el objetivo y no puedes perderlo, no puedes desenfocarse. Y entonces dice el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gloria al Señor. Lindos mensajes. Hay que ser manso y humilde de corazón. Esto lo dijo Cristo Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ahora dice el versículo 7, algo poderoso. ¿Cómo podemos vencer todo esto que acaba de mencionar el apóstol Santiago? ¿Cómo lo podemos vencer? ¿Cómo podemos vencer la envidia? ¿Cómo podemos vencer las rivalidades, los celos, los pleitos? ¿Cómo podemos vencer todo esto? La clave está en el versículo 7 y versículo 8. Dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Interesante, someteos pues a Dios. Mira bien la fórmula que da el apóstol. Someterse a Dios primero y luego resistir al diablo. El problema es que muchos queremos primero resistir al diablo, resistir la tentación sin estar sometidos a Cristo. Eso es imposible. No puedes vencer por ti solo. Tienes que someterte a Cristo. Dice la sierva del Señor en Deseados de la Gentes, página 105. El más débil ser humano que se refugia en el poder y en el nombre de Cristo hará que Satanás tiemble y huya. Nótese bien, cuando te sometes a Cristo, cuando te entregas a Cristo completamente, naturalmente resistirás al diablo porque es Cristo quien te dará las fuerzas y el diablo huirá de ti, no te podrá atacar porque no tiene nada contra ti, pues tú estás refugiado en Cristo Jesús. Lo dice la palabra del Señor, nos falta someternos. Acercaos a Dios, dice el versículo 8, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ahora, hay que entender muy bien aquí, porque a esto que está refiriéndose el apóstol no es que cuando tú te entregas a Cristo va a tener una vida triste, no, se está refiriendo a las risas y la alegría que tenías en tus pasiones, en tus pecados. Esa risa que sentías cuando pecabas, cuando le dabas deleite a tus pasiones, esa risa, esa alegría aparente que tenías, ahora debe convertirse en tristeza, en lloro, porque tú te lamentarás por el pecado, le tendrás odio al pecado. Y mira lo que dice el comentario bíblico adventista refiriéndose a ese tipo de alegría que tiene una persona que está en el pecado. Dice, esta clase de regocijo se convierte en un narcótico que estimula una seguridad falsa, a pesar de que el alma continuamente está al borde de la destrucción. A ese tipo de tristeza es al cual se refiere el apóstol Santiago. No está diciendo él que la vida cristiana se caracteriza por una sombría tristeza, que siempre debemos estar tristes y sin alegría. No, esto no es así. Al contrario, la vida cristiana es para disfrutarla. Y dice la sierva del Señor, si hay una persona que deba ser feliz, es el cristiano. Debe ser la persona más feliz del mundo, los hijos de Dios. Pero la tristeza que debemos tener es tristeza por el pecado, ¿sí? Es diferente esto. Muy bien, ahora voy a leerte varios textos de la sierva del Señor acerca de este mensaje de someterte a Dios, de acercarte a Dios y de limpiar tu vida. Préstale mucha atención, son varios y quiero leerlos así para que podamos entender más el concepto que nos está dando el apóstol aquí. Carta 43 del año 1892 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuán preciosa para el alma tentada es esta promesa positiva. Ahora bien,
Si el que está en dificultades y tentaciones mantiene los ojos fijos en Jesús y se acerca a Dios hablando de su bondad y misericordia, Jesús se acerca a él y se desvanecen sus molestias, de las cuales pensaba que era casi insoportables. Interesante. David Angera, página 312 del año 1889. El alma que ama a Dios anhela obtener la fortaleza de Él por medio de una constante comunión con Él. Cuando el alma se habitúa a conversar con Dios, es quebrantado el poder del maligno, pues Satanás no puede permanecer cerca del alma que se aproxima a Dios. Importantísimo esto. Si tú te aproximas a Dios, Satanás no te resiste. Carta 40 del año 1901 dice: acercaos a Dios. ¿Cuál es el resultado de esto? No podemos acercarnos a Dios y contemplar su belleza y compasión sin que comprendamos nuestros defectos y seamos llenos del deseo de ascender, y Él se acercará a vosotros. El Señor se acercará al que confiesa a sus hermanos las faltas con las cuales les ha ofendido y luego va a Dios con humildad y contrición. El que siente su propio peligro está alerta para no contristar al Espíritu Santo y luego apartarse de Dios, porque sabe que el Señor no se complace con su proceder. Cuánto mejor y más seguro es acercarse a Dios para que la límpida luz que brilla de su palabra pueda curar las heridas que el pecado ha abierto en el alma. Mientras más cerca estemos de Dios, más seguro estaremos, pues Satanás odia y teme la presencia de Dios. Interesante. Mensajes Selectos, página 7 del año 1890. Si individualmente nos acercamos a Dios, ¿no veis cuál será el resultado? ¿No podéis daros cuenta que nos acercamos los unos a los otros? No podemos acercarnos a Dios y venir a la misma cruz sin que nuestros corazones se combinen en perfecta unidad en respuesta a la oración de Cristo, para que todos sean uno, como Él es uno con el Padre. Y por lo tanto, debiéramos buscar en espíritu, en entendimiento y en fe que podamos ser uno para que Dios sea glorificado en nosotros, como es glorificado en el Hijo, y para que Dios nos ame como ama al Hijo. Gloria al Señor. Mensajes Selectos, página 92 del año 1901. Acercaos a Él mediante la oración, la contemplación y la lectura de su palabra. Cuando Él se acerca a vosotros, levanta para vosotros un estandarte contra el enemigo. Tengamos valor, porque el enemigo no puede pasar adelante de ese estandarte. Gloria a Dios. Otro texto más, y vamos terminando. Carta 13 del año 1893 dice: el Señor dice, acercaos a Dios. ¿Cómo? Por medio de un examen secreto y ferviente de vuestro corazón, dependiendo de Dios como un niño, de todo corazón y con humildad, haciendo conocer a Jesús todas vuestras debilidades y confesando vuestros pecados. Así podréis acercaros a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero leamos el resto de la lección dada para nuestra instrucción, a fin de que podamos comprender más plenamente lo que significa acercarse a Dios. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí se define claramente la obra que es esencial que haga el pecador. Es una obra que no es agradable para la inclinación del corazón humano, pero a menos que se haga, el alma no está en condiciones de apreciar la pureza y perfección del carácter de Cristo, y tampoco está en condiciones de entender cuán odioso es el pecado. Se da la exhortación: los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Muchos que profesan ser cristianos tienen al mismo tiempo el molde del mundo en ellos y no depositan su amor en Dios. Son de doble ánimo y tratan de servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Pero el Redentor del mundo ha declarado en Mateo 6:24: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Como tratan de servir a dos señores, son inestables en sus caminos y no se puede depender de ellos. Según todas las apariencias, están sirviendo a Dios, pero al mismo tiempo en sus corazones se rinden a las tentaciones de Satanás y fomentan el pecado. Quizá hablen palabras que son más blandas que el aceite, y sin embargo su corazón está lleno de impostoras y engaños en todas sus prácticas. Aparenta ser justos, sin embargo su corazón es desesperadamente perverso. ¿De qué aprovecha decir cosas agradables, lamentarse por la obra de Satanás y sin embargo al mismo tiempo participar en el cumplimiento de todos sus engaños? Esto es ser de doble ánimo. Así que, hermano, ten mucho cuidado con esto. Y último texto que quiero leerte, carta 13 del año 1893 dice:
afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es correcto ser alegre y jovial. Es correcto cultivar la alegría de espíritu mediante la satisfacción de la verdad. Pero no es correcto complacerse en necias bromas y chistes, en liviandades y frivolidades, en palabras de crítica y condenación a otros. Los que observan que tales personas hacen una profesión de religión saben que están engañadas. Se dan cuenta que las manos de tales profesos cristianos necesitan ser limpiadas, que sus corazones necesitan ser purificados. Necesitan experimentar genuino arrepentimiento por el pecado. ¿De qué tienen que lamentarse? Debieran lamentarse por su inclinación al pecado, por el peligro en que están de corrupción interior y tentación exterior. Debieran temer porque tienen un concepto tan reducido de la pecaminosidad del pecado y una idea tan pequeña de lo que constituye el pecado. A esto se refiere el apóstol cuando dice: vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Lo que quiere el Espíritu Santo a través de este texto, querido hermano, es que tú y yo renunciemos a todas estas pasiones del mundo y nos acerquemos a Cristo Jesús. Cuando lleguemos a este estado, podremos cumplir lo que sigue diciendo el versículo 11 en adelante hasta el versículo 17, porque allí el apóstol habla acerca del juzgar al hermano. Cuando tú estás entregado a Cristo totalmente, no juzgarás a tu hermano, sino que lo amarás. Tampoco harás cosas sin consultar a Jehová, que es lo que habla el versículo 13 en adelante. Porque muchos hacen planes y planes y planes, pero no ponen a Dios como prioridad. Y eso es incorrecto, querido hermano. No podemos hacer nada sin que Dios lo permita. Por eso es que cada vez que vayamos a trazar algún plan, debemos decir si es la voluntad de Dios. Si Dios lo permite, haré esto o aquello. Es importante que confiemos en Cristo Jesús, que nos entreguemos a Él, que nos acerquemos a Él, le demos nuestro corazón y dejemos que Él rija y controle nuestra vida. Cuando hagamos esto, entonces el diablo huirá de nosotros. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 4 de la epístola a Santiago. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!